Referimos al brote de ébola en la República Democrática del Congo, que ya es el segundo más grave en la historia, con más de 5.000 personas contagiadas y más de 2.300 fallecidos. La inseguridad y los desplazamientos de la población en el este del país dificultan las labores de rastreo y tratamiento. Además, muchas personas mueren fuera de los centros sanitarios, lo que apunta a posibles cadenas de transmisión que aún no han sido identificadas. Aunque los casos siguen limitados al territorio congoleño, la Organización Mundial de la Salud mantiene la alerta por el elevado riesgo de propagación dentro del país y en los estados vecinos. Este martes, la Organización Mundial de la Salud afirmó que el brote de ébola en el Congo aún puede ser frenado en un plazo de 3 meses si se cumplen las condiciones necesarias. Y para entender... Ya se ha elaborado un plan, pero si tenemos en cuenta la magnitud y la expansión del brote y las distancias, la necesidad de vehículos, ambulancias y todos estos elementos, está claro que necesitamos más financiación. Para toda esa gente hay que contar con lugares donde puedan ser examinadas y recibir tratamiento. Y para entender la magnitud del brote de ébola, le doy la bienvenida al programa a Hugo Pizzi. Él es epidemiólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Señor Pizzi, bienvenido al programa. ¿Por qué este brote de ébola ha surgido precisamente en la República Democrática del Congo? ¿Por qué particularmente en este país? Bueno, generalmente debo decirle de que en el año 2014, cuando nace el ébola nace en una pequeña aldea que estaba al lado del río que lleva el mismo nombre, un río muy pequeño de 200 kilómetros, y por eso era un grupo, una pequeña población que estaba controlada por monjas de origen de Bruselas, de origen belga, y entonces por eso se le puso a ese virus el nombre de fiebre de ébola. Que realmente después se consiguió una vacuna, se enseñó cómo se podía controlar todo eso, pero en el transcurso del tiempo los virus, especialmente este virus, tiene la característica de mutar. Entonces ahora aparece en la provincia de Ituri una nueva característica del virus que ya es distinto, no tiene vacuna, no tiene tratamiento y se llama o se ha catalogado como Bundibugyo, el virus Bundibugyo. En un primer momento hubo una expansión rapidísima, inclusive pasó fronteras a la centroafricana y a la República de Uganda, pero inmediatamente con los conocimientos previos y la organización de elementos internacionales se la pudo controlar y hoy está exclusivamente en una zona donde yo personalmente creo que en 100 días vamos a poder llegar a controlarla. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que en la provincia que se dio, aun siendo un virus desconocido y no teniendo tratamiento ni vacuna, era que había alteraciones porque había grupos rebeldes, había personas que escapaban, había personas que de pronto no hacían caso a las condiciones. Mire, hay un detalle que la gente lo tiene que saber. Ahí se enseñó inclusive a cómo enterrar un cadáver, porque antes no los enterraban, los tenían en la casa, los tocaban y el cadáver aún de muerto, después de muerto, sigue contaminando. Por eso tiene que estar en una bolsa especial a 1,5 metros. O sea, yo creo que en 100 días vamos a poder lograr controlar esto. Y usted nos dice que... Mientras tanto, debo decirle que todos los aeropuertos del mundo están atentos. Persona que viene de África con fiebre, inmediatamente aislado. Señor Pizzi, usted nos decía que en algún momento este virus pasó fronteras, pero ya está controlado. ¿Existe el riesgo de que vuelva a propagarse por otros países de África y eventualmente fuera del continente? Se lo pregunto porque todos tenemos en la cabeza el trauma de la pandemia del COVID-19. Brevemente, por favor. No, es totalmente distinto. Y hubo una gran cuestión expeditiva que hicieron todos los países, cerraron las fronteras. O sea, antes había circulación en la frontera con la República Centroafricana, con Uganda y demás. Inmediatamente cuando vino el brote de este Bundibugyo, inmediatamente se cerraron las fronteras. Y esta gente sabe más que antes, sabe ahora cómo tratarlos. Sabemos que lo único que tenemos es sacarle plasma a una persona que ha superado la enfermedad y colocársela al moribundo o al que está enfermo. Es lo único que hay, porque no hay vacuna y no hay un antiviral para esto. O sea que es un desafío que creo que lo vamos a poder controlar. Pues este brote de ébola, el más importante desde que se tiene conocimiento del virus, podría controlarse en 100 días, nos lo dice
Hugo Pizzi, epidemiólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias, señor Pizzi, y hasta la próxima. Hasta pronto, hasta pronto. Un saludo cordial desde la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.